Qué gusto, hermanos, poder estar con ustedes nuevamente esta mañana con ustedes. Si gustan, abran sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Jeremías, en capítulo 2. Y esta mañana mantenga su Biblia abierta ahí. Quisiera revisar algunos pasajes del capítulo 2 de Jeremías. Especialmente el versículo 13, porque hay un mensaje, me parece muy claro, con mucho sentido para nuestros días hoy. Y espero que, así como Dios ha hablado a mi vida a través de este versículo, pueda hacerlo también en la suya. Mire, se vuelve un versículo muy interesante, muy especial, porque una de las tendencias más fuertes del ser humano ha sido buscar la felicidad. Es esa búsqueda de esa intención en el corazón del hombre de buscar felicidad, de buscar significado, de buscar contentamiento, seguridad. Constantemente usted y yo estamos buscando esas cosas en medio de nuestras vidas. Si lo piensa, hacemos muchas cosas por lograr tener ese sentido de satisfacción, por tener un sentido de pertenencia, por tener felicidad, paz en nuestras vidas. Nos esforzamos muchísimo por eso. La cuestión es que también la tendencia de la humanidad ha sido buscar todas estas cosas lejos de Dios. Buscar esa felicidad, esa seguridad, esa paz lejos de Dios. Y no es de extrañarse, porque al final fue la mentira de Satanás para Adán y Eva. Recuerde que Dios creó al hombre y lo puso ahí en el huerto. Creó a Adán, creó a Eva, y el comienzo de la humanidad fue perfecto. Adán y Eva tenían una relación perfecta con su Creador. No había nada que interrumpiera esa comunión, esa relación que podían tener con Dios. Y entonces, en medio de eso, Satanás entra con una mentira. La mentira era muy sencilla, era: puedes tener todo lo que ya tienes. Es decir, todo lo que ellos ya tenían con Dios, en medio de su relación con Dios. Esa seguridad, ese lugar paradisíaco en el que vivían, esa felicidad, el estar completos. La mentira de Satanás tenía que ver con eso. Puedes obtener esto sin Dios en tu vida. Puedes ser como Dios mismo, no necesitas a Dios en tu vida. Y una vez que Adán y Eva se dieron a esta mentira, comenzaron a buscar su felicidad, su satisfacción, su propósito, su sentido de vida lejos de Dios. El asunto es que no funciona. El asunto es que Adán y Eva después se dieron cuenta que no funcionaba. Y una vez que buscaron su felicidad, su propósito, su sentido por ellos mismos, solo se encontraron con vergüenza, con dolor, con situaciones complicadas en su vida, y nunca más pudieron tener lo que Dios mismo les había dado. Después de Adán y Eva, toda la humanidad seguimos sus pasos, y entonces hasta nuestros días, usted y yo seguimos con esa tendencia en nuestro corazón. Querer encontrar vida donde no hay. Tratar de encontrar felicidad, propósito y sentido lejos de Dios. Y es precisamente el mensaje de Dios al pueblo de Israel a través de este profeta Jeremías. Si tienes tu Biblia, el pasaje es muy claro. En el versículo 13, Jeremías le dice al pueblo de Israel: son dos los males que han incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen agua. ¿Sabe? El mensaje de Dios a través de Jeremías para su pueblo era muy sencillo, muy simple. Y tenía que ver con esto que le estoy platicando, con este anhelo y este deseo del pueblo de Israel de buscar por ellos mismos lo que solo podían encontrar en Dios. La imagen era muy clara para ellos. La imagen era muy sencilla. En los tiempos de Jeremías, allá en el año 625 antes de Cristo, más o menos, el lugar donde estaba Jeremías, un lugar bastante árido, muy desértico, pocas veces llovía. La forma de poder subsistir y de tener vida y tener el agua era a través de pozos. Y entonces se construían muchos pozos, pero era complicado tener un pozo. Había que hacer pozos muy profundos, llegar hasta la agua del subsuelo
y poder tenerla. Pero una forma un poco más sencilla de tener agua era tener cisternas. Una cisterna no es lo mismo que un pozo. Una cisterna era aquellas cosas que el pueblo de Israel en medio de ese desierto construían. Por lo general lo hacían en las peñas. Comenzaban a picar las piedras y entonces hacían un tipo alberquita, una pila, para que me entienda más o menos. Y entonces ahí recolectaban el agua de la lluvia y podían retener un poco de agua de las pocas lluvias que podían caer. Las cisternas entonces se volvían muy, muy importantes. Algunos pueblos tenían cisternas muy grandes, pero al final no era un pozo. Tenían que recolectar agua de otro lugar. Y entonces la imagen que el profeta les está dando al pueblo de Israel era muy claro. Les está diciendo: ustedes comenzaron a construir cisternas y que no sirven, además, están rotas, están agrietadas, y dejaron la fuente de agua, dejaron el pozo, y se vuelve algo muy tonto, ¿no es cierto? ¿Cómo dejas el pozo por buscar crear una cisterna? Y el mensaje entonces era, ¿saben? El pueblo de Israel estaba buscando su sentido de vida, su felicidad fuera de Dios. Eran esas cosas, esas cisternas que ocupaban el lugar de Dios. Por la vida, usted y yo vamos construyendo cisternas. Por darle algunos ejemplos, ¿sabe? A lo largo de la vida, muchos de nosotros construimos algunas cisternas como estas. Y pensamos que el dinero nos puede dar felicidad. Pensamos que las posesiones, aquellas cosas que usted y yo podemos tener, pueden traer cierto significado a nuestras vidas. Y entonces, si tienes una muy bonita casa y si tienes un buen carro, te da seguridad, te da sentido a la vida. Y entonces muchas veces tratamos de encontrar en esas cosas aquello que otra vez solamente Dios puede dar, en el respeto, en el éxito, en medio de nuestra vida. Y entonces vamos persiguiendo esas cosas en nuestras vidas. Y por eso piénsenlo: ¿por qué trabajamos tanto? ¿Por qué invertimos tanto de nuestro tiempo trabajando horas extras, buscando un segundo trabajo? No es porque la verdad nos importa mucho el dinero y las posesiones, porque encontramos en esas cosas cierto sentido, cierta felicidad. Y esas son esas cisternas que vamos construyendo en medio de nuestras vidas. Algunos buscan aún en el amor de otra persona, en la aceptación de otra persona, encontrar en ellos solo lo que Dios puede darles. Y entonces se vuelven relaciones codependientes, se vuelven relaciones enfermas, de que necesito estar con esa persona porque si no, no estoy completo, algo me falta. Y el punto es que, mire, si lo piensa, la verdad es que hay muchas cosas en nuestra vida que son como esas cisternas del pueblo de Israel. Y por eso me parece que el tema tiene que ver con nosotros. Para el pueblo de Israel, entonces, Dios estaba hablándoles de una manera muy directa. Y me parece muy interesante cómo Dios se comunica con el pueblo de Israel y entonces comienza a hablarles de manera muy directa acerca de lo que ellos estaban haciendo, del error que estaban cometiendo. Y me llama la atención pensar en que Dios le habla a su pueblo como en un tema como este, acerca de tener cuidado dónde estás buscando tu felicidad. Y entonces ahí en el versículo 13 comenzamos leyendo que Jeremías le recuerda al pueblo y le dice de parte de Dios: me han dejado a mí. ¿Sabe? El pueblo de Israel había tenido una relación especial con Dios. No eran ajenos a lo que era Dios, a lo que Dios podía hacer. Si lees en tu Biblia el versículo 2 del mismo capítulo, ahí en Jeremías, nota las palabras de Dios para su pueblo. Ve y proclama, oídos de Jerusalén, lo siguiente: así dice el Señor. Y note la nostalgia de las palabras de Dios. Me acuerdo de ti y de tu fidelidad cuando eras joven, de tu amor de novia cuando me seguías por el desierto en terrenos no sombreados.
Israel estaba consagrada al Señor. Era como los primeros frutos de su cosecha. Todos los que te devoraban tenían que cargar con su culpa. El mal les sobrevenía. Palabra del Señor. Dios les estaba recordando al pueblo de Israel aquella relación perfecta que tenían. El pueblo de Israel era fiel, amaba como una novia en su juventud al Señor. Y entonces Dios les recuerda de esa relación que ellos tenían tan especial. Les dice, me acuerdo de cómo era nuestra relación, de cómo es que estábamos conectados. Pero si sigues leyendo, en el versículo 5, Dios comienza a hacerles ciertas preguntas interesantes. Les recuerda esa relación que el pueblo tenía, pero luego los lleva a reflexionar acerca de lo que Dios había hecho por ellos. Dice en el versículo 5, así dice el Señor, que de malo hallaron en mí los padres de ustedes que se alejaron de mí. Y se fueron en pos de la vanidad con los que se hicieron vanos. Jamás dijeron, ¿dónde está el Señor que nos sacó de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto, por tierra desierta y despoblada, por tierra seca y terriblemente sombría, por tierra que nadie transitó ni habitó jamás? Yo los introduje en una tierra de abundancia para que disfrutaran de sus frutos y sus bondades. Pero ustedes entraron y contaminaron mi tierra y convirtieron mi heredad en algo repugnante. Después de que Dios les recuerda de esta relación tan íntima que habían tenido, de esa fidelidad, de ese amor, viene una pregunta un tanto recriminatoria, ¿no es cierto?, de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿qué de malo hallaron? ¿Qué fue lo que no les pareció? Estuve con ustedes. Yo los saqué de la esclavitud de Egipto, les recuerda. Caminé con ustedes por el desierto y les di una heredad, les di una tierra llena de abundancia para que ustedes la disfrutaran. Dios les estaba diciendo, les di todo. Y la pregunta es, ¿por qué buscas en otro lugar lo que puedes tener conmigo? Y me sorprendió llegar al versículo 10. Fue algo nuevo para mí, es un pasaje que he leído muchas veces, pero me sorprendió volver a caer en cuenta en esto, porque luego noté lo absurdo del pueblo de Israel de dejar a Dios. Dice en el versículo 10, pasen ahora las costas de Quintín y fíjense, envíen observadores a Cedar y pónganse a pensar seriamente. Vean si se ha ocurrido en algo semejante a esto. Ninguna de estas naciones ha cambiado a sus dioses, y eso que no son dioses, pero mi pueblo ha cambiado a su Dios glorioso, por lo que no les sirve para nada. Note esto, Dios les está diciendo, es increíble, es absurdo. Vean si hay cualquier otra nación alrededor de ustedes que haya dejado a su Dios, que le haya dado la espalda a esos dioses que ellos mismos crearon. Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel que qué absurdo. Aún las naciones que no creen en mí, han creado sus propios dioses, son más leales y más fieles. Pero ustedes que conocieron al Dios vivo, le han dado la espalda. Y sabe, eso es lo absurdo de tener una fuente de agua, lo absurdo de tener un pozo con agua y buscar e ir a construir una cisterna que al final no funcione, que esté rota, que no sirva. Y el mensaje entonces era para el pueblo de Israel. ¿Qué están haciendo? El punto era que ellos pensaron que podían hacer sus propias cisternas, que podrían tener lo mismo sin Dios. Y entonces por eso el profeta Jeremías les recuerda y les dice, ustedes cavaron sus propias cisternas. Mire, crear una cisterna, hacer una cisterna no era algo sencillo. No es algo fácil hacer una cisterna. Es algo que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. Imagine picar una piedra para hacer lo suficientemente hondo para recolectar el agua de la lluvia y que no se salga. Imagine hacer una cisterna en la tierra, agarrar un pico y una pala, hacer un hoyo suficientemente grande, después forrarlo, no sé, con ladrillo, con algo para que el agua no se vaya. Es un trabajo complicado, no es algo sencillo.
Y lo que Dios les estaba diciendo es, ustedes se están esforzando mucho por conseguir algo que no pueden hacer. Es lo absurdo de construir algo que no sirve. ¿Alguna vez ha construido algo, ha hecho algo, ha comprado algo que no le sirve? Que lo ha tenido que desechar, que lo ha tenido que tirar. Ha tenido esa sensación de decir, pues compré esto, pero no era lo que pensaba. Tal vez esa remodelación en su casa que comenzó y que levantó una barda que al final no le servía y hubo que tirarla. ¿Ha pasado por algo como eso? Es frustrante conseguir algo, esforzarte por algo para que al final no sirva, no funcione. Ha comprado ese carro que se ve muy bien por fuera, pero a la semana el motor truena y no sirve. Es frustrante, ¿no es cierto? Dice uno, compré esto, me esforcé y ahora no sirve. Era el mensaje del profeta Jeremías para el pueblo de Israel. ¿Sabes? Te estás esforzando mucho, te estás desgastando mucho por algo que no funciona. Jamás encontrarás lo que puedes encontrar en Dios fuera de Él. Lo absurdo de dejar la fuente, de dejar el pozo por una cisterna que no sirve. El pueblo de Israel entonces tenía que recibir de parte de Dios este mensaje. El punto es que Dios quería que ellos entendieran que construir cisternas en medio de la vida, lo único que trae será frustración, desilusión, tristeza y dolor. Y era lo que el pueblo de Israel estaba encontrando, pero Dios quería que su pueblo pudiera voltear sus ojos a Él y entender que, ¿sabe? No hay nada que pudieran hacer para poder encontrar la vida que solamente en Cristo podían tener. Y cuando veo este pasaje, la pregunta es, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver este mensaje de Dios para Israel, para nosotros hoy? ¿Sabe? Me parece que es muy pertinente este mensaje para ti y para mí, porque me parece que es un mensaje tan sencillo que olvidamos muchas veces. Ese mensaje de saber que, ¿sabes? No tenemos que buscar nuestra felicidad, nuestro amor, ese sentido de aceptación, ese sentido de seguridad en otras cosas fuera de Dios. Pero lo olvidamos y es muy fácil enredarnos en nuestras vidas y construir nuestras propias cisternas. Buscar fuera de Dios lo que solamente Dios puede darnos. Y entonces cuando pienso, ¿cuál es este mensaje para nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver contigo y conmigo? Este mensaje de estas cisternas. Me parece, hermanos, que muchos de nosotros vamos en nuestra vida cavando cisternas rotas. Y muchos de nosotros estamos tan ocupados hoy en día cavando nuestras cisternas, buscando nuestro sentido, nuestra felicidad en muchas de estas cisternas. Y a veces es en nuestro dinero. Mire, piénselo. Y cuando piensas qué valor le das al dinero, te tienes que preguntar, ¿por qué trabajo tanto? ¿Por qué me preocupo tanto cuando no tengo dinero? Yo tengo que aceptarlo. Cuando mi cuenta tiene una buena cantidad, me siento muy seguro y me siento bien. Pero cuando no hay nada en la cuenta, uno se siente bien desprovisto, uno se siente bien inseguro, hasta abandonado y uno no puede dormir porque no tienes dinero. Las posesiones y el dinero son una cisterna que, sabes, hoy en día aún los discípulos de Jesús estamos cavando, buscando en eso nuestra seguridad, nuestro sentido de satisfacción, y nos sentimos satisfechos cuando logramos algo, cuando tenemos esa posesión que hemos luchado, y ese sueño de esa casa, de ese carro, no sé, de lo que tanto sueñas, esa computadora o ese celular, y encuentras en eso cierta felicidad y cierto sentido, y por eso te levantas cada mañana y por eso estás dispuesto a esforzarte por conseguir esas posesiones y mantener ese dinero. ¿Sabes?
Lo curioso es que es una cisterna rota. Le dedicamos tanto tiempo a esas cosas que no tenemos tiempo para nuestra familia, para nuestra iglesia o para servir a nuestro Dios porque estamos muy ocupados. Estás cavando una cisterna rota porque al final, ¿sabes? La verdad es que ninguna cantidad de dinero se vuelve suficiente. Siempre, a medida que ganamos, la misma medida de tus gastos. ¿Te has dado cuenta de eso? Y entonces podemos ganar mucho, pero gastas mucho. Y siempre vas a sentir que te falta. Y hay que trabajar más, y hay que esforzarte más, y hay que dedicar más tiempo. Y cuando me pregunto es, ¿por qué trabajamos tanto? ¿Por qué nos dedicamos tanto a eso? La verdad es que no nos gusta el trabajo. Nos gusta el reconocimiento. Nos gusta la palmadita en la espalda de, mira qué trabajador es. Y sabes, estas cosas no están mal, no están mal tener una buena casa y tener un buen carro. Eso no está mal. Ese no es el punto. El punto es que hagamos de esas cosas, busquemos en ella lo que Dios nos puede dar. Y cavamos nuestras cisternas buscando logros para tener el reconocimiento. Y ahí estamos haciendo maestrías, quemándonos las pestañas para hacer doctorados, porque al final queremos el reconocimiento, queremos el título, queremos que la gente se dé cuenta. Y muchos encontramos nuestra identidad en eso, ¿no es cierto? Y es muy fácil confundirnos, pensar que nuestras profesiones es nuestra identidad. Y algunos dirán, dígame licenciado, ¿no es cierto? No, ya no me diga por mi nombre, dime ingeniero, dime licenciado. Encuentran ahí su identidad. Dime máster, tengo tantas maestrías en no sé qué cosa. Y mira, si te lo digo es porque yo mismo me preocupo por eso y estoy haciendo una maestría. Y mi pregunta es, ¿para qué? Y la verdad es que muchas veces quiero ese título en mi oficina para encontrar ese reconocimiento de que cuando usted llegue a mi oficina pueda ver, el pastor tiene una maestría en teología. Pero Dios dice, no busques en esas cosas lo que solamente yo te puedo dar. Al final, tu identidad y mi identidad no está en nuestros títulos, está en lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Nuestra identidad es que somos hijos adoptados por Él. Y el mejor título que tú y yo pudiéramos tener a la vista sería hijo de Dios, amado y perdonado por su gracia. Sería el único título que deberíamos defender. ¿Sabes? Lo más triste es que cavamos cisternas muchas veces en el alcohol, en drogas, en pornografía, en esos vicios en nuestras vidas que son tolerables a veces, en esas series de Netflix, en esos vicios que tenemos de estar en las redes sociales. ¿Sabes? Eso también es una cisterna. Esas cosas que decimos, es que esas cosas me relajan. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ya quiero terminar y estar en la casa para ver todo un maratón de Netflix? ¿Lo ha dicho alguna vez? No, soy el único que hace eso. Todos lo hemos dicho, ¿no es cierto? Queremos encontrar en una serie de Netflix un descanso, una paz. Pensamos que en medio de eso vamos a estar tranquilos, porque eso nos desconecta, porque eso nos saca un poco del trabajo, de esas cosas, y decimos, me quiero desconectar, no quiero pensar. Nuestra cultura nos ha enseñado que la forma de desconectarnos es con una serie de Netflix, tomando algo de alcohol, tomando alguna pastilla para dormir, viendo pornografía y decir, no, solamente cuando estoy estresado. Y es increíble cuántas personas hoy y cuántos discípulos de Jesús estamos atrapados en estas cosas, pensando que esas cosas nos relajan. ¿Sabes?
El reto para ti y para mí hoy es que todos alguna vez hemos dicho, quiero relajarme viendo una serie de Netflix. Y mira, no está mal tener Netflix y no lo quiero satanizar ni quiero que tires tu televisión. Y como otras veces les he dicho, si vas a tirar tu pantalla de 70 pulgadas, dime dónde. Es más, yo voy y la recojo. No estoy diciendo eso. El punto es que no busques en eso lo que solamente Dios te puede dar. Y el reto sería entonces que si tienes una semana muy complicada, si tienes un día muy complicado, en esta semana que comenzamos, en vez de ir y sentarte a ver una serie de Netflix, haz lo siguiente. Después de ese día tan pesado en tu trabajo, de tanto estrés, enciérrate en tu cuarto, 15 minutos. Busca al Señor en oración, habla con Él. Dile cómo fue tu día. Estoy seguro que encontrarás la paz que necesitas, el descanso que necesitas. Y tal vez saliendo de ahí ni prendas Netflix. Pero si aún saliendo de ahí puedes ir y disfrutar una buena película, qué bueno. Pero que tu descanso, tu paz no provenga de una serie, de un vicio, de hacer algo. En medio de lo complicado de tu día, busca al Señor y estoy seguro que en medio de eso vas a encontrar paz. Porque otra vez es como cavar una cisterna rota, querer tener paz con las cosas que están a nuestra mano, pensando que eso nos va a traer ese descanso. Y pudiéramos hablar de un sinfín de cisternas, ¿no es cierto? La religiosidad es otra cisterna que creamos pensando en que voy a encontrar en ser muy religioso ese reconocimiento y sentirme bien. La religión es ese esfuerzo humano por acercarse a Dios. ¿Y sabes por qué hay gente tan religiosa? Porque encuentra en eso cierto reconocimiento, se siente bien que le digan, ese es un buen cristiano, porque mira cómo se viste, porque mira cómo habla, mira cómo sirve. Pero sabes, aún eso es una cisterna rota. El ministerio ni la obra práctica te va a poder dar lo que solamente una relación con Cristo te va a dar. El mensaje al final es muy claro para ti y para mí. Y el mensaje que Dios le daba al pueblo de Israel, que ahora nos da a nosotros, es muy sencillo. Hoy solamente quiero que recuerdes esto, mi querido hermano. Jesucristo es suficiente. No necesitamos buscar en ningún otro lugar la felicidad que tú y yo queremos tener. Porque al final, mira, el problema no es tener sed. El problema no es sentir un anhelo por ser feliz. Ese no es el problema. El problema no es tener un anhelo de tener una buena casa. Ese no es el problema. El problema no es el sentir, tener esa sed de ser aceptado, de ser amado. Eso no está mal. De hecho, Dios te creó así. Dios nos creó a ti y a mí con esas necesidades. Y tú y yo necesitamos ser acogidos, ser recibidos, ser amados, ser valorados. Tú y yo necesitamos eso. Dios nos creó así, con esa necesidad. El punto es que cuando Dios puso ese sentido de necesidad en ti y en mí, de felicidad, de reconocimiento, de satisfacción, lo puso en ti y en mí para que todo eso lo encontráramos en Él. Dios puso ese sentimiento de necesidad de Él en ti y en mí para que en Él tú y yo pudiéramos estar completos. Otra vez el problema no es sentir sed de algo, de una necesidad. El problema es donde lo buscas. Y entonces hoy simplemente quiero recordarte, mi querido amigo, Jesucristo es suficiente. Ninguna cisterna que tú y yo construyamos podrá saciar lo que solamente Dios nos puede dar. Mira, cuando voy a la palabra de Dios, una y otra vez me sorprende cómo Dios es bien claro en cuanto a esto y que en verdad Él es suficiente. En Colosenses 2, el versículo 10, el apóstol Pablo escribió y dijo, en Él, es decir, en Cristo, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. El contexto de Colosenses 2 es que Jesucristo recibió la plenitud de Dios, es decir, tiene todo lo de Dios en Cristo. Y luego termina diciendo que todo eso de Dios que Cristo tiene es algo que también tú y yo podemos recibir. Es decir, tú y yo podemos tenerlo
todo. Luego el apóstol Pedro, allá en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nota esto, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este es el punto, dice que todo lo que necesita tu vida y mi vida ya nos ha sido dado en Cristo. Jesucristo es suficiente. ¿Qué necesitas? ¿De qué tienes sed? ¿De seguridad? ¿De reconocimiento? ¿De aceptación? ¿De consuelo? Ve a los pies de Cristo. Porque sabes, su invitación sigue siendo que vayamos a Él. En una ocasión Jesús, en medio del pueblo de Israel, cuando estuvo en este mundo, en un momento en que el pueblo de Israel, en medio de una fiesta, quería saciar su necesidad de Dios a través de sus tradiciones, dice que Jesús se puso de pie. Y entonces Jesucristo dijo estas palabras. Dice que era una gran fiesta y Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Déjame terminar con esto. Mira, mi amigo, mi hermano, la invitación de Jesús sigue vigente. ¿Qué necesitas? Nuevamente, ¿de qué tienes sed? ¿De qué tienes necesidad? Dice: vengan a mí y beban. Búscame a mí. Eso que sientes que tanto necesitas, búscalo en Cristo. Y de tu interior, dice, correrán ríos de agua viva. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu sed. Tienes una necesidad material, ¿sabes? Dios es experto en suplir. Dios es bueno para dar. Cuando tú y yo tenemos necesidades materiales, muchas veces hacemos a Dios a un lado. Pensamos que no, Dios no se preocupa por eso, pero la realidad es otra. Dios se preocupa por nuestras situaciones financieras y materiales. Y Dios suple. Y Dios provee. Y Dios hace cosas extraordinarias. Si ahí está tu necesidad, ven a Cristo, la puedes suplir. Si tienes una necesidad emocional, te sientes solo, estás deprimido, estás cansado de la vida, te sientes sin propósito y sin sentido, sientes que nadie te quiere, te sientes solo, sientes que no tienes valor, ven a Cristo. Él puede saciar esa sed de reconocimiento, de aceptación, de amor. Ven a Él y Él te va a abrazar. Al final, ¿sabes? Nadie jamás podrá hacerte sentir más valorado que Él. Nadie jamás podrá hacerte sentir más importante que Él. Y Él nunca te va a defraudar. Y cada vez que tú y yo le buscamos, ¿sabes? Es extraordinario poder sentir su atención, su abrazo. Él es el único que puede sanar esas necesidades emocionales en nuestras vidas. ¿Cuál es tu sed? ¿De qué te sientes necesidad? Si hay una necesidad espiritual y te sientes vacío y te sientes lejos de Dios y te sientes apartado de Dios por algún pecado, ven a Él. Él es la fuente de perdón y de gracia. Él es la fuente de esa vida que tú y yo necesitamos, de saber que estamos bien con Él, poder sentir esa paz de su gracia y de su misericordia y sabernos sus hijos y sabernos perdonados y sabernos aceptados por Él. Tienes una necesidad espiritual, sientes que Dios no te quiere usar para nada, ven a Él. Dios te dará sentido y propósito. Búscalo y encontrarás en Él que Dios quiere usar tu vida de una manera extraordinaria, como jamás lo imaginaste. Dios quiere usarte. ¿Cuál es tu sed? Material, emocional, espiritual. Cualquiera que sea, Jesucristo es suficiente. Él es la fuente de vida para ti y para mí. Mi querido amigo, mi querido hermano,
Pregúntate durante esta semana, ¿estás construyendo alguna cisterna? ¿Dónde estás buscando tu felicidad? ¿Dónde estás buscando tu descanso? ¿Dónde estás buscando ese propósito para tu vida? Y si no lo estás buscando en una relación con Cristo, ¿sabes? Tal vez sea un buen momento de abandonar esa cisterna y venir a la fuente. Dejar de esforzarte, dejar de luchar en tus fuerzas y abandonarte en los brazos de aquel que es la fuente de vida. Mi oración es que tú y yo encontremos en Cristo lo que solamente Él nos pueda dar. Mi oración es que dejemos de buscar fuera de Él, que dejemos de construir esas cisternas rotas. Y sabes, cuando tú y yo estemos en la fuente de vida, estoy seguro que tu familia será diferente, nuestra iglesia será diferente, tu comunidad donde te desarrollas, donde estás, será distinto, porque podrás ser un canal de bendición para aquellos que estén a tu alrededor.